está con nosotros Pablo Gustavo Díaz, politólogo. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días. No soy politólogo yo, ¿eh? ¿No? El micrófono que te lo interese es para tu lado, ¿no? Sí. No. Yo soy informático. No más que eso. Soy analista de sistemas. Lo que pasa es que analizo la política, estudio la política, pero no desde la carrera de la ciencia política. La politóloga es Eliana Medvedev, que es mi compañera de la consultora desde sus inicios, ¿no? O un Santiago Montoya. No, Santiago, Daniel es un amigo de hace muchos años. Ayer hablamos con Daniel. Lo quiero mucho, un cordobés que si bien vive en Buenos Aires, tiene la suerte de no haberse porteñado. Claro. Así que analiza muy bien la política desde la visión federal, ¿no? Claro. Que es lo que un poco él intenta representar y que yo intento acompañarlo en esa visión federalista de la patria. Seguro. Pablo, y contame un poco cómo analizar lo que pasó el domingo en el contexto fundamentalmente nacional y también pensando en Río Negro. Bueno, en el contexto nacional, yo sé que vos sos seguidor de mis columnas, de mis informes, y no es algo que nos haya sorprendido porque ya lo veíamos venir desde hace muchos años y lo veníamos pronosticando. Cuando para muchos era una locura que nosotros anunciáramos la llegada de Milei a la política y la llegada de Milei a la presidencia de la Nación, hoy nos está dando la realidad, hoy nos está mostrando que no estábamos equivocados. Y no es ni más ni menos que la consecuencia de un proceso de degradación de la política por parte de los actuales dirigentes nacionales, que no han sabido interpretar, que no les ha interesado tampoco interpretar la realidad, interpretar la demanda, interpretar los problemas, las preocupaciones y los sueños de los argentinos, que se han preocupado más por cuidar su cuota de poder y sus privilegios, de discutir sus temas que solamente le interesan a ellos, no le interesan a la gente. Y todo eso lo que generó fue un caldo de cultivo cuyo emergente es Milei. Y que lo supo aprovechar muy bien. Que inteligentemente supo. Bueno, Milei es un hombre ellos dicen de la corporación o del mundo corporativo, de la empresa, y como buen economista y como hombre de empresa conoce mucho de marketing, y no hizo ni más ni menos que aplicar las técnicas básicas del marketing, que es conectar con la audiencia, saber cómo conectar con la audiencia, interpretar sus demandas y satisfacerlas. Y fundamentalmente mostrar una diferencia con la otra oferta. Son las técnicas básicas del marketing y las aplicó a la perfección. Sí, digamos que en términos concretos y comunes, Milei quedó él acá y puso al resto todos juntos en el otro. Exactamente, cuando él empieza a utilizar la palabra casta, claro, automáticamente hace la diferenciación entre él o él en representación del pueblo, nosotros somos el pueblo contra la casta. Y terminó con 10 años de grieta, en donde el país se dividía entre amarillos y azules, la famosa grieta. Bueno, él logró unir esa grieta y ponerla en contra. Entonces, lo que ha generado una nueva polarización. Grieta que además era negocio para los azules y los amarillos. Por supuesto. Bueno, vos que mencionabas a Santiago, yo lo conocí a Santiago por una nota de opinión que yo escribí hace 5 años atrás, que yo decía en esa nota que de la grieta se sale por los flancos, o sea, o por el flanco izquierdo o por el flanco derecho, o sea, o era por la izquierda extrema o por la derecha extrema. Y a Santiago le llamó mucho la atención esa visión y me llamó, y a partir de ahí empezamos a tomar relación. Y que terminamos demostrando que de la grieta se salió por derecha, ¿no? Se podría haber salido por izquierda también, pero ¿por qué se salió por derecha? Porque justamente lo que hizo el último gobierno del kirchnerismo fue exacerbar los valores de la izquierda, exacerbar las políticas progresistas, y la reacción lógica a eso fue justamente la derecha. Y además porque Milei encarna ese sector y fue el tipo que mejor interpretó cómo tenía que llegar a la gente. Sí, pero guarda que si el gobierno de Macri no hubiera sido lo desastroso que fue y hubiera tenido un segundo tiempo como él pretendía tener, capaz que hoy la salida no era por la derecha de Milei, sino era por Grabois de la izquierda. Bueno, ¿y cómo es la situación en Río Negro? Ahí Villaverde es una muy buena elección, que también lo anticipaste.
Sí, Lorena hizo una No diste gran la elección. tranquilidad antes del domingo. Sí, con Lorena tenemos muy buena relación. Es una persona que cuando decidió, es una empresaria como Milei, que no toma decisiones apresuradas, que como toda empresaria mide riesgos y calcula escenarios antes de tomar decisiones. Lo hace en sus negocios, lo hizo en la política. Antes de incorporarse a la política, nos encargó un estudio de mercado para ver qué posibilidades tenía de incursionarse con éxito, porque como todo empresario no le gusta arriesgar para perder. Seguro. Así que bueno, con Lorena estamos trabajando ya hace muchos meses y confío mucho en nosotros. Cuando, viste que hay un refrán que dice nadie es profeta en su tierra, Claro. cuando los de acá no nos creían, nos contrataban los de Buenos Aires, nos recomendaron los de Buenos Aires a Lorena y ahí nos conoció Lorena. Y bueno, y nos dio toda su confianza y bueno, hoy está donde está. Convertida en escasos 7 meses en la candidata a diputada nacional más votada en esta elección, y con posibilidades de hacer una elección histórica para una fuerza nueva que recién ingresa a la política, inclusive hasta de quedarse con los dos, de los 3 candidatos, de los 3 bancas en disputa, de quedarse con 2 bancas, ¿no? Así que sí, le dijimos a Lorena que estaba haciendo bien las cosas, que siguiera por ese camino, le indicamos dónde estaban sus potenciales más fuertes, y bueno, y ahí también siguió las leyes del marketing como Milei, ¿no? Así que bueno, lo aplicó. Y en Río Negro lo que vemos es eso, es un escenario que sí es cierto, lo anticipamos, había 3 bancas en juego para 4 candidatos, de los 4 el más débil de todo era Juntos Somos Río Negro, por 2 motivos. El primero porque no llevaba candidato a presidente de la Nación, iba con boleta corta, con todo lo que eso significa para un partido que no se había preparado para ir con boleta corta, que al contrario había dado señales de estar alineado con alguna fuerza nacional. A último momento decide con boleta corta, y encima con un candidato que no acompañaba la estrategia de la boleta corta. Porque cuando vos vas con boleta corta tenés que tratar de llevar al candidato más fuerte que tengas, que es lo que hizo en el 19 Bereltinet, que también fue con boleta corta, pero la encabezaba él. Y no tiene nada que ver con Giacomo. Primero, Bereltinet tiene un caudal de voto propio que excede al de su marca. Hoy la marca Juntos Somos Río Negro anda más o menos en el orden del 25%. De ahí para arriba, todos los votos que sacan de ahí para arriba son votos de Bereltinet. Pablo, y decime, ¿vos crees que Villaverde obtuvo el arrastre en Milei solamente o también la gente contempló quién era ella? Hubo un corte de boleta muy interesante en esta elección. Nosotros lo fuimos siguiendo minuto a minuto. Inclusive hasta en un momento determinado del recuento de votos, Villaverde iba arriba de Milei casi por 2 puntos. Yeah. Hay gente que la votó a Villaverde por ser mujer, por ser empresaria, por ser nueva, y hay gente que la votó por ir en la lista de Milei. Esta es la realidad. Milei tenía un problema, nosotros lo descubrimos hace un tiempo y lo charlamos con ellos, que hay una visión equivocada de Milei, porque es la visión que venden los medios de comunicación, los ataques, la campaña sucia que recibió, de que es misógino, de que es antifamilia, porque no está casado, porque no tiene hijos. Antiderechos. Antiderechos, bueno, de que es todo lo peor, y ese discurso caló muy hondo en las mujeres, especialmente en las mujeres de menores de 40 años. Con lo cual, y en ese sector etario es muy fuerte con los varones, pero muy débil con las mujeres. Con lo cual lo que nosotros trabajamos con Lorena fue justamente equilibrar esa mala imagen que tenía Milei con la buena imagen que podía tener Lorena en ese rango etario. Y lo cumplió con sobradas muestras, porque de hecho se juntó muchísimas mujeres atrás de ella. Cuando vos ves las fotos, cuando vos ves a Lorena en acción, está rodeada de mujeres. Muchas mujeres se sienten empatía con ellas, la ven como una aspiracional de la mujer que puede vencer la adversidad. Lorena es una persona que ha pasado por mucha adversidad, que ha superado muchísima adversidad, personal, propia, de vida, de lucha y empresarial también.
Y bueno, y hay mujeres que se sienten representadas por eso, y bueno, eso logró, digamos, equilibrar y hacer que Lorena haga una excelente elección. Y de hecho, en la provincia de Río Negro Milei consiguió mucho más votos que en la media nacional. La media nacional saca 30% de los votos y en Río Negro sacó 34, 37% de los votos. ¿Cómo ves el tema? Casi que has por sentado que Villaverde será diputada nacional. ¿Y qué segunda fuerza podría llegar a competirle? O acompañarlo en todo caso. Acompañarla, porque ya no tiene competencia. Ya no tiene competencia. A ver, vamos a explicar qué significa el término competencia en marketing. Competencia es aquella oferta que te compite el mismo elector. Claro. En este caso, podría considerarse competencia del voto de Milei el voto de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. No es competencia Martín Soria ni el peronismo, que comparte otro elector distinto. Esto lo voy a llevar al mundo de las marcas para que se entienda. Fiat no es competencia de Mercedes-Benz, porque un usuario de Mercedes-Benz jamás compraría un Fiat, jamás se subiría a manejar un Fiat. Bueno, lo mismo pasa con la política. Hay electores que son propios de determinadas marcas. Bueno, la elección del domingo destruyó la competencia que había entre los libertarios y Juntos por el Cambio. Directamente Juntos por el Cambio hoy está perdiendo la elección claramente, a nivel nacional y a nivel provincial. Ese espacio lo ha ocupado los libertarios de Milei, tanto Milei como Lorena, en Río Negro. Bueno, hasta el punto te decía que es muy probable que los libertarios se queden con las dos bancas de diputados, para Lorena, que está primera en la lista, y para Muñoz, que está segundo, y que la otra banca sea de Martín Soria, porque, bueno, mantiene, digamos, un núcleo duro de voto peronista que anda en el orden del 25-26%, y que eso le va a dar posibilidades de llegar a la segunda banca. Pero en la otra estaría duplicando los votos Lorena, estaría en el orden del 40 al 20, con lo cual es muy probable que se quede con las dos bancas. ¿Y en el plano nacional cuál es tu visión? Y en el plano nacional nosotros... Bueno, acabo de hacer un corte a las 8 de la mañana de un tracking diario que venimos haciendo desde hace una semana atrás. Te pasé por WhatsApp los números. Hoy Milei está en 39%, a un punto de ganar en primera vuelta. De sacar los 10 de diferencia que necesita según la reglamentación electoral argentina para ganar en primera vuelta. ¿Y estos votos que va acumulando Milei va en desmedro de Juntos por el Cambio a nivel nacional también? Sí, van, a ver, el gran perdedor, sin lugar a dudas, es Juntos por el Cambio, pero también el gran perdedor es el gobierno. Si nosotros calculamos, en la elección PASO anterior, Alberto Fernández sacó el 47% de los votos. ¿Cuánto sacó en esta PASO? Ya. Cayó a pedazos. 20 puntos, por ejemplo. Sí. 20 puntos. La mitad de la gente no lo votó. De esa mitad de la gente que no lo votó, que lo votó en la PASO anterior y que no lo votó en esta, de esa mitad, la mitad se fue con Milei. Y la otra mitad se fue al voto en blanco. Totalmente desengañada, totalmente frustrada, totalmente enojada. Y como son de esos peronistas históricos, antes de votar en contra de un peronista, prefieren quedarse en su casa. Pero el peronista más joven, el que no tiene esa afinidad afectiva con el partido, con el sentimiento peronista, ese millennial, ese centennial, que le puso el voto porque creía en la cámpora, porque creía en el Eternauta de Néstor y toda esa historieta, ese se renegó y ese se fue con Milei. Digamos que ese es el camino también de cara a octubre. Con lo cual el camino de cara a octubre es muy difícil que ellos puedan ir a buscar votos afuera, votos de los que no fueron. Igual van a ir. En esta elección el ausentismo fue del 30%, 30 y pico por ciento. Sumado el voto en blanco, estamos hablando de un tercio del electorado que no se manifestó positivamente por algún candidato. Eso se va a achicar para la general, probablemente en lugar del 35 pasa a ser de un 25. Pero la mayoría de ese voto no está garantizado que vaya para el gobierno. Es más, el incentivo que le da el gobierno para que ese voto se incorpore a favor de ellos es un desincentivo, porque si al otro día de la elección del domingo vos lo desayunás a tu votante con una devaluación del 22% del dólar, que lo que hizo fue aumentar automáticamente todos los precios de los productos,
inclusive generando desabastecimiento y Claro. generando un montón de daños que causa una devaluación, el aumento de la pobreza, que la gente no pueda llegar a fin de mes, que el sueldo que acababa de cobrar se lo licuaste en un 20%. Después pedirle que te vaya a votar después de semejante sogazo. Es complejo. Es complejo, claro, ¿con qué cara le decís? Seguro. Yo anoche lo miraba más en televisión y la verdad que parecía un arquero atajando penales. Y le entraban más de los que sacaba para afuera. Porque es imposible. ¿Cómo te presentás vos siendo el ministro ajustador de la economía argentina, habiendo hecho semejante devaluación, habiendo aumentado la pobreza en el último año de la manera que lo aumentó, habiendo devaluado 140% la moneda, desde que asumió con un dólar de 290 o 800 casi ahora? ¿Cómo te presentás para decir que vos vas a solucionar los problemas que vos mismo generaste? Y que estando dentro del gobierno y ocupándose de cargos tan relevantes. Exactamente. Porque de última la gente dice, bueno, hacelo ahora. Claro. Porque además digo, hay un liderazgo de él en este gobierno que va mucho más allá de ser ministro de Economía. Digo. No, Massa hoy es el presidente en funciones. Desde que asumió Massa el Ministerio de Economía se convirtió en presidente en funciones. Desapareció Alberto Fernández, ya ni siquiera es figurita decorativa. No, para nada. Porque ya ni siquiera aparece en la foto. Y desapareció Cristina Kirchner también. Sí. Le entregaron el gobierno a Massa. ¿Vos crees que si llegara a haber segunda vuelta, en esa segunda vuelta quién entraría? ¿Massa? Sí, yo no creo que haya segunda vuelta, por empezar. Yo creo que gana Milei en primera vuelta. Hoy ya los números a mí me están dando que gana Milei en primera vuelta. En el hipotético caso de que por centésimas vayan a segunda vuelta, sería con Massa. No tengo duda que sería con Massa. Y hay que ver si Massa sostiene ir a la segunda vuelta, porque acordate que ya se bajó un peronista de primera vuelta. Claro. De segunda vuelta, porque Carlos Menem, Sí. en el 2003, para los que no recuerdan, ganó la elección y se bajó, porque sabía que perdía muy feo la segunda. Yo creo que a Massa le podría llegar a pasar lo mismo, pero mucho más grave, porque Menem se bajó sin estar en el gobierno, estaba en el gobierno Duhalde. En cambio, Massa está en el gobierno él. Ya viene de una PASO y después de perder la PASO, devalúa el dólar 22%, imagínate si llega a perder la primera vuelta, o no llega a conseguir los votos suficientes como para ir competitivamente a una segunda vuelta. El país explota por el aire. Y aparte con la salvedad de que todo lo que no lo votaron, lo van a votar en contra. Así que Milei ganaría una segunda vuelta, Milei lo gana con el 70%, 75% de los votos. Pablo, ¿y vos crees que es el fin de este modelo peronista? Del modelo sí, del peronismo no, sin lugar a dudas. De este modelo sí. Yo creo que este modelo autodestruyó el verdadero peronismo, ¿no? Esto lo charlaba con un peronista histórico el otro día. Coincidía con un análisis que él hizo. Lo voy a mencionar, con Osvaldo Nemirovsky. Tengo mucho diálogo, charlamos mucho. Osvaldo publicó un posteo de Facebook, diciendo que se podían perder por muchos motivos, ¿no? Se podía perder por haber hecho un mal gobierno, se podía haber perdido porque el otro también juega, se podía haber perdido porque no se comprendió el mensaje, porque no se dio un buen mensaje. O sea, había miles de motivos por los que se podía haber perdido, pero lo que nunca se podría haber perdido es por haber perdido el sentido de quién es el sujeto histórico peronista. El sujeto histórico peronista es un laburante de clase media-baja, obrero de fábrica, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que quiere que su hijo vaya a la escuela y que aprenda, por la famosa movilidad social ascendente, y que de última quiere que llegue el fin de semana y poder comerse su asadito e ir a la cancha y ver el partido de fútbol. No pide mucho más que eso, pide vivir felizmente. Eso que Guillermo Moreno dice, los días más felices siempre fueron peronistas. Claro. Bueno, estos fueron los días este último gobierno fueron los días más tristes, no fueron los días más felices. Y perdió contacto con ese sujeto histórico, el peronismo, porque se dedicó a una agenda equivocada, se dedicó a la agenda progresista, a una agenda que muy bien podría haber encarnado el radicalismo, la agenda de los derechos LGBTQ, ni una menos, el aborto, el tema de la marihuana, el tema del medio ambiente. Esa no era una agenda peronista. La agenda peronista es terminar con la pobreza, es que los chicos puedan comer y puedan educarse y puedan ser mi hijo el doctor el día de mañana. Y eso quedó atrás. Y eso lo dejaron de lado por una agenda progresista. Entonces, el kirchnerismo lo que hizo justamente fue atentar contra los valores peronistas. Entonces, yo creo que este modelo de peronismo sí está agotado.
Creo que el peronismo se va a reconvertir, como siempre, le va a tomar su tiempo, obviamente, y no tengo ninguna duda de que porque como el peronismo es de seguir ondas de liderazgo, digamos, yo creo que Martín Yarlora, el electo gobernador de Córdoba, es un muy buen faro, digamos, de referencia para la reconversión futura del peronismo, ¿no? Más teniendo en cuenta que es un pibe joven todavía, exitoso, ganador de la Intendencia de Córdoba, ganador de la Gobernación de Córdoba, y que tiene tiempo como para poder ordenar todo eso. Y además tiene un discurso bastante puesto en práctica más o menos con los principios que vos decías que abandonó el kirchnerismo, ¿no? Cuando lo escuchás que tiene mucha publicidad nacional, ya llora, y no es que se involucra con ese peronismo al que hacemos mención, de que el tipo puede estudiar, habla de la pequeña y mediana empresa. El campo, que nunca se tendría que haber olvidado el peronismo. Pero ¿dónde lo viste vos a Perón combatiendo el campo? Claro. Al contrario, Perón era un impulsor del campo. Seguro. Pero bueno, evidentemente los tiempos han cambiado y el radicalismo tampoco está tan bien que digamos, ¿no? Y el radicalismo está muy mal. El radicalismo perdió dos cosas fundamentales. Lo primero que perdió fue su sentido centrista. Se alfonsinizó más de lo que históricamente era el radicalismo. Tal cual. El radicalismo siempre era la dicotomía interna, digamos, entre la línea nacional, la línea más de derecha, lo que le decía Irigoyen, lo llamaba los gagritas de Alvear, y una línea un poco más progresista, ¿no? La de Alfonsín, la de... Siempre Renovación y Cambio. Claro. Con algún viso de la coordinadora. Bueno, cuando tomaron más esos valores que los otros, dejaron de lado los otros, bueno, ahí es donde le nace Macri, le gana la clase media trabajadora, digamos, y ellos se quedan con un discurso de izquierda, muy de izquierda, y hoy tranquilamente lo encara Grabois. Sí. Tranquilamente, hoy Grabois se pinta de radical, se pone la boina blanca y es un líder radical de primer nivel. Y bueno, y de hecho han migrado muchos radicales, migraron al kirchnerismo, ¿no? Hasta el propio hijo de Alfonsín. Claro. Mejor demostración que eso, no me digan que el hijo no sabe lo que decía el padre. Si está donde está es porque justamente se lo enseñó el padre eso. Leopoldo Moró, otro alfonsinista de primer nivel, de la primera hora de Renovación y Cambio, también con el kirchnerismo. Entonces estuvo muy mal. Eso fue lo primero que perdió el radicalismo. Lo segundo que perdió fue su vocación de poder, su vocación de gobierno. El radicalismo era un partido con vocación de poder. No estaba en la arena política para hacer meras declaraciones, para ser testimonial o furgón de cola. Y eso lo resignó un poco a fuerza de cachetadas, porque la sociedad le pegó cachetadas muy fuerte. El 3% del 2003 fue fuerte, el 14% del Alfonsín en el 2011 también fue fuerte, el 3% de Masachesi en Río Negro, una cachetada fuerte, 5% de Matza, una cachetada fuerte. Entonces eso, digamos, los asustó y los motivó a ser furgón de cola. Entonces a nivel nacional son furgón de cola de Cambiemos. De hecho ninguno quiso... Hubieran tenido una muy buena oportunidad con Manes. Tal cual. De poder, digamos, no digo ganar la elección, pero sí encarar otra vez un proceso de crecimiento y de vuelta otra vez. De instalación. Lo abandonaron por cobardes y prefirieron ir en la comodidad del segundo lugar de la vicepresidencia con los dos candidatos de Cambiemos. Y van a terminar quedándose sin el pan y sin la torta. Bueno, y en Río Negro el radicalismo está por el suelo, ¿no? Claro, y en Río Negro directamente no sabe que... En Río Negro hoy, juntos somos Río Negro, encarna claramente los valores del radicalismo histórico rionegrino, lo encarna Juntos Somos Río Negro. Pero el radicalismo como tal ni siquiera es furgón de cola, digo, va con un tren a la deriva. Sí. Bueno, no tiene liderazgo tampoco, no hay una figura que vos digas, bueno, esta es la voz del partido. Y cuando intenta aparecer alguno, el resto se encarga de destruirlo. Es un poco también lo que pasó con Manes. Vamos a ser honestos. Martín Lustó es un lindo chico, fachero, tiene llegada con las mujeres, está casado con una linda mujer también. Pero no es radical. Claro. Que diga que es socialdemócrata no quiere decir que es radical.
Entonces, el demócrata es otra etiqueta, no tiene nada que ver con radicalismo. Sí. Autor de la 125 y funcionario de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y había radicales que preferían a Lustó antes que a Manes. Sí. No, así estamos. Pablo, si Milei se convierte en presidente, ¿vos crees que la ciudadanía va a respaldar todas aquellas políticas que le está planteando que llevaría adelante? ¿Las va a poder ejecutar, por otro lado, con un Congreso que no va a tener mayoría absoluta? Es re interesante la pregunta que haces, porque si Milei llegara a ser presidente, yo le doy todas las chances para que sea, no el 100%, pero sí el 99% de que sea presidente. Va a ser la primera vez en la historia que la gente va a votar por la honestidad intelectual. Porque la política que propone Milei no está muy alejada de la que ejecutó Menem en los años 90. Con la diferencia de que Menem llegó con este refrán: si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Claro. Entonces Menem llegó con un discurso engañoso, llegó con un discurso mentiroso, porque el discurso de aquel momento que ejecutó Menem era el discurso de Angelos, el que tenía el lápiz rojo para hacer el ajuste del Estado, la privatización y todo era Angelos. La gente lo votó a Menem porque no prometía eso, porque prometía revolución productiva y salariazo, y Menem termina haciendo el ajuste de Angelos. Y fueron 10 años exitosos de gobierno, hay que decirlo. El último gobierno exitoso de la Argentina fue el de Carlos Menem. Sin inflación, sin grieta, con la Argentina creciendo, modernizándose, insertada en el mundo. Es el modelo que propone Milei. Y si la gente lo vota y lo hace presidente con esa propuesta, después lo va a... lo contó. Exactamente, no tengas ninguna duda de que lo va a sustentar. El propio votante lo va a sustentar. Porque no lo está engañando Milei, le está diciendo lo que va a hacer. Pero aparte, la actual oposición, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, si vos te pones a analizar en detalle lo que proponen, por lo menos en términos económicos, no proponen nada distinto de Milei. También proponen privatizaciones, también proponen ajuste del Estado. Lo que pasa es que no son creíbles, por eso la gente optó por Milei, porque ya dejó de creerlo los otros, ¿no? Pero proponen exactamente lo mismo. Con lo cual, si son electos con esa propuesta, debería entenderse que sus diputados y senadores en el Congreso de la Nación tendrían que acompañar las leyes que le proponga justamente Milei en este sentido. Con lo cual ahí, por más que Milei no logre una mayoría absoluta de votos propia, de votos, sí podría tener el acompañamiento de los diputados y senadores de Cambiemos y ahí arribar a la mayoría. Pero aparte de eso, también hay de arribar otro mito, el peronismo en su historia, tanto cuando perdió en el 83 con Alfonsín, como cuando perdió con De la Rúa, como perdió con Macri, en el primer año, el peronismo nunca le negó las leyes que el gobierno le presentó. Siempre las acompañó. O dándole quórum, pero no votándola, o en algunos casos inclusive votándolas. El peronismo nunca fue un férreo opositor en el primer año de gobierno. El peronismo sí se pone opositor en el último año de gobierno, que es cuando vienen las elecciones. Entonces ahí sí le conviene poner. Cuando quiere capitalizar. Exactamente, cuando quiere capitalizar los errores del gobierno. Pero al principio el peronismo siempre fue acompañante de los gobiernos. Con lo cual lo que yo creo es que lo que puede llegar a suceder es eso, que tanto el peronismo acompañe desde su omisión, o alguno votando, pero que sí acompañe muy fuertemente los diputados del Cambiemos. Con lo cual creo que Milei va a ser un muy buen... tiene las posibilidades de hacer un primer muy buen año de gobierno, y si hace un primer muy buen año de gobierno, eso le va a dar la posibilidad de que en la renovación de legisladores de medio término, en el 2025, ampliar su caudal de diputados y de senadores en la Cámara. De todos modos, yo creo que también nos tenemos que acostumbrar en Argentina, tenemos que terminar en Argentina únicamente con el sistema de gobierno hegemónico. Las grandes mayorías hegemónicas de otra época ya no existen. No, seguro. Ni acá en Argentina ni en el mundo. Con solo ver lo que pasó en Latinoamérica nada más nos damos cuenta que ya no existe más. No existen en Chile. Hoy en Chile está gobernando una minoría del 20 y pico % con Boric, y sin embargo está gobernando bien. No existen en Colombia, no existen en Perú el que ganó con el 22%. No están existiendo en ningún país de Latinoamérica. Lo estamos viendo en España también, los problemas que tienen para conseguir mayorías.
acaban de venir de una elección y todavía no pueden juntar los votos legislativos para consagrar a un ganador. Lo más probable es que vayan a una elección de nuevo. Con lo cual yo creo que en Argentina nos tenemos que acostumbrar a vivir en un sistema de gobierno que, si bien todavía no es parlamentario, porque para que sea parlamentario tenemos que reformar la Constitución y salir del presidencialismo, pero sí en un sistema de cohabitación, digamos, de un parlamento donde se pueda construir, digamos, consensos. Y eso se hace únicamente en minoría, cuando vos asumís tu minoría y tratás de convencer a la otra minoría que te acompañe. Además, entiendo, lo venimos diciendo hace bastante tiempo, que este país necesita generar consensos entre oficialismo, oposición y todos los sectores, porque de la otra forma la receta no ha dado ningún fruto positivo, ¿no? Por supuesto, pero también hay que entender cuál es el concepto del consenso. Porque por ahí el concepto de consenso es tratar de llegar a un punto medio, y ese no es el concepto del consenso, porque si vos decís azul y yo digo amarillo, el consenso no es el verde, que es el intermedio, o es el amarillo o es el azul. Entonces, cuando nosotros queremos, uno viene con la idea de tener un gato y otro viene con la idea de tener un perro, y no podemos mezclar gato y perro porque nos va a salir cualquier engendro. ¿Qué es lo que ha sucedido en Argentina? Claro. Esto lo dejo bien clarito Patricia Bullrich ayer o antes de ayer en televisión, el lunes me parece, en televisión, cuando dijo que ellos, para que Massa le sacara las leyes que eso necesitaron, le dieron la ley de alquileres. O sea, eso no es consenso. No. Eso es una negociación, un tire y una transacción que no tiene nada que ver con el consenso. Porque después termina sucediendo lo que sucedió con la ley de alquileres, que es un desastre, y yo que alquilo lo puedo decir tranquilamente. Me destruyó a mí la ley de alquileres. Como inquilino. Sí. A mi propietario, el que me alquila a mí, también lo destruyó. Porque no se benefició nadie con la ley de alquileres. Bueno, el consenso tiene que ser que una parte entienda que la otra tiene razón en algo y se la dé y ceda su razón por la razón del otro. Ese es el consenso. Y que tome esa porción. Y tome, exactamente, porque si no estamos construyendo monstruos en lugar de construir leyes. O construimos consenso por la vía de la presión. Y en última instancia tampoco termina sirviendo. Y sí, el consenso tiene que ser, obviamente que tiene que ser razonado y tiene que ser aceptado, porque si no después cuando gane otro en las elecciones te cambia lo que había hecho el anterior, con lo cual no tiene ningún sentido. O te incumple. Muchísimas veces. O te incumple. Seguro. Pablo, como siempre, un gusto que hayas venido. No, por favor, el agradecido siempre soy yo. Gracias. Pablo Díaz pasó aquí por la mañana de la radio.